Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Vamos a ver este tema que es muy interesante y yo creo que es apelativo de Dummies. Es interesante que lo tengáis en cuenta porque vamos a ver QML sin ver mucho QML. Ya veréis a qué me refiero. Por hacer un poco de resumen, ¿qué es QML? Pues es un lenguaje declarativo, quiere decir que vamos a definir interfaces, pero indicando los componentes visuales que lo forman. No va a ser una línea de proceso detrás de otra, sino que lo que diseñamos es cómo elementos visuales interactúan y se relacionan entre ellos. Por esa razón está diseñado para ser fácilmente reutilizable y ya veréis cómo. Lo que sí es cierto es que incluye un motor JavaScript que nos va a permitir también pues, realizar tareas un poco más avanzadas de procesado de información y va a ser también, como os comento aquí, la forma que tenemos de integrar QML con Belneo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en principio el origen del objeto nos lo va a definir el objeto QML de Belneo y podremos acceder a él, pues en el caso de la ficha tenemos el objeto de registering, o en el caso de la lista tendremos una lista de registros que nos dará el objeto de listModel. Para conectarnos con el objeto, con el fin de disponer de señales, en el caso de ficha no es necesario, no hay acceso a señales fuera, pero en el caso de la lista sí que podemos hacer que alguno de los elementos de alguno de los objetos QML interaccione fuera enviando señales que son a través del objeto de listView y estas señales pues, son itemActivated, por ejemplo, que nos permite abrir un formulario, el formulario correspondiente al registro en curso, o indicar un cambio en la selección, lo que nos va a permitir pues, sincronizar información desde un QML con otros elementos, otros controles de Belneo que tengamos en nuestros formularios. Y luego, dentro del control QML, la forma de acceder al API de Belneo es a través de app y de root, que nos permitirán también acceder a todo el API de Belneo para JavaScript que no requiera de la creación de nuevos objetos. Esa es la limitación que nos impone QML, pero que nos permite hacer muchísimas cosas. Bueno, pues ya entrando en cómo crear objetos, pues os voy a decir que simplemente para los que no estéis habituados a QML, pues no haciéndolos vosotros, ¿vale? Reutilizando objetos QML. Hablar con un compañero, sabéis que hay expertos en la comunidad que han dado cursos, que han creado controles espectaculares para VRP y que son grandes conocedores de los objetos QML y de cómo funcionan. Y vamos a ver entonces cómo reutilizar precisamente esos objetos. También veremos para los que sean un poco más avezados y quieran empezar a trabajar con QML y ver cómo funciona, cómo reutilizar componentes de forma interna y eso será lo que veamos, pero con ejemplos, ¿vale? Para que sea más atractivo incluso. Bueno, pues vamos a comenzar con el elemento más sencillo, yo creo, que es la lista QML, el objeto lista QML. En esta ocasión dejaremos fuera el objeto ficha. Y porque además será uno de los que más usemos y el que más fácilmente podamos acceder a reutilizar. Aquí tenéis un ejemplo de lista que resulta atractivo precisamente por el hecho de, bueno, pues aparte de que la disposición de los elementos no es estándar, tiene una serie de circunstancias de transiciones, de movimiento, como veis los registros se amplían de tamaño, además tiene un automatismo que se va moviendo los registros, yo ahora mismo no estoy cambiando de la selección y siempre con la posibilidad de interaccionar con Belneo. Aquí como veis puedo entrar a la ficha, estoy abriendo un formulario precisamente con una de esas señales que os comentaba antes, itemActivated, que me permite pues, lanzar el formulario de un registro concreto de los que estoy viendo en la lista. Bueno, pues esto es todo lo que nos permite un QML. Y vale, ¿qué he hecho yo para poder aprovechar en mi lista y en mi aplicación este QML? Bueno, pues como os decía, no pienso abrir el objeto, ¿vale? Ni siquiera es necesario ver cómo es por dentro el objeto. Vamos a ver primero esta parte derecha, que es la importante. Lo primero de todo, la tabla asociada, ¿vale? Asociaremos la tabla a la lista que queramos presentar. Habremos de copiar también el fichero JavaScript. Como veis aquí, estamos usando la macro currentProject, lo que nos permitirá luego mover de forma sencilla, si queremos, este control.
Aquí tenemos la opción de definir si el tamaño va a ser el que defina por dentro el QML, tenemos la opción de definir un tamaño por defecto dentro del QML, o simplemente adaptarlo a nuestras necesidades. Como veis, ni siquiera dependemos de lo que hayan definido adentro si elegimos esta opción. Aquí es donde empezamos a meter contenido. Este contenido, luego dentro será el desarrollador del QML el que diga dónde se muestra y cómo se muestra. Pero nosotros aquí podemos definir, por medio de una fórmula, todo el contenido que queramos acceder y, como si se tratase de un formulario cualquiera o de una lista cualquiera, tenemos acceso a toda la tabla y a toda la información correspondiente. Estos elementos serán por registro, ¿vale? Este contenido será por cada registro de esta lista, pues en este caso hemos puesto el nombre. También tenemos la posibilidad de definir una imagen, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este caso estoy haciendo que, si no hay una imagen, cojo una imagen fija, ¿vale? Una imagen por defecto, y se la paso al QML. De nuevo, yo no sé lo que va a hacer ni cómo hace el código dentro, pero sí que le estoy pasando una imagen y él podrá pintarla. Cuando usemos estos objetos, copiemos y peguemos, debemos tener en cuenta que pegar como nos ayudará mucho a asignarle la tabla, a seleccionar con qué formularios queremos abrirlo, etcétera, pero sí tendremos que cambiar alguna cosa. Pues, por ejemplo, aquí tendremos que indicar el alias del proyecto de datos. Por eso muchas veces, no solo para este caso, indicamos que es necesario configurar ese alias. Y bueno, se me olvidó comentarlo, pero aquí también lo mismo. Si movemos este fichero a otra posición, tendremos que aquí seleccionarlo. Es lo único fuera de un pegar como que tendríamos que cambiar, ¿no? O que adaptar. Y nada, aquí los formularios que queramos que se abra en cada caso. Y podéis decirme, bueno, ¿qué es que solo voy a poder meter un texto y una URL de una imagen? No, vamos a poder incluir más cosas. Para eso tenemos los user roles, ¿vale? Los user roles son roles que puede definir el programador del QML en tiempo de edición y que nosotros podremos usar para rellenar con contenido. En este caso hay un dato concreto. Bueno, perdonad, pero al darle doble clic me abrió la edición. No quería enseñaros el código QML, pero bueno, es igual. Seguimos aquí. Como veis, aquí definimos otros datos que el desarrollador del QML puede usar en edición. Y en este caso, pues le hemos pasado el código. De ahí que, como veis, ¿qué es lo que estamos mostrando aquí? La imagen que le pasamos como para presentar el nombre que pasábamos también en el contenido y el rol en el que hemos indicado también el código. En este caso, él nos ha especificado muy claramente que quería el código y entonces es lo que le hemos pasado, ¿vale? Esto es lo único que tenemos que hacer para poder utilizar un componente QML del que no sabemos nada más, ¿de acuerdo? Por eso lo de acudir a un experto, desarrollador en QML, que nos diseñe el QML de acuerdo a nuestras necesidades y características y adaptarlo, no solo para este caso, sino para otros, pues era tan sencillo como habéis visto. Y, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Sobre esa misma lista, pues en este caso en un formato de grid, que sería, por ejemplo, que usaríamos en un casillero. Bueno, pues si vamos a ver cómo está desarrollado, vamos a abrir por dentro. No vamos a abrirlo. Vamos a seguir aquí en el objeto. Es lo único que nos interesa ahora de momento en ver. De nuevo la tabla, de nuevo el fichero QML, de nuevo decidimos si queremos que el tamaño lo decida el desarrollador de QML, de nuevo indicamos en este caso, por ejemplo, el nombre y el ID. La fórmula nos permite definir cualquier contenido que queramos a partir del registro. De nuevo le indicamos una imagen. También hemos aprovechado la ocasión pues, para darle un valor por defecto en el caso de que la base de datos no disponga de ella. Y le hemos asignado unos formularios. En este caso, el diseñador del QML nos ha dado dos roles más, fecha y hora. Como no tenía esa información en el registro, pues simplemente le estoy pasando la fecha de ese momento, o sea, del momento actual. Pero bueno, de nuevo aquí podríamos pues, traer más información. Luego veremos qué hacer si no queremos hacer uso de esta opción. Bueno, pues de esta forma tan sencilla estamos reutilizando dos QMLs bastante complejos, con funcionalidades que nos aportan un desarrollador externo y que no necesitamos, que no requiere de nosotros conocer más QML.
¿Qué queremos y qué podemos hacer si queremos avanzar un poco más? Bueno, pues aquí tengo un ejemplo un poco más complejo, que es el del PathView con delegado, que si lo pulsamos a priori puede parecer, bueno, pues igual que el anterior, lo vamos a ver, y veréis que es muy parecido al anterior. Para que lo veáis. Básicamente está cambiando la selección del registro en curso, pero son muy iguales. ¿Cuál es la trampa aquí? Bueno, pues la trampa es que aquí hemos definido ya, si lo queremos ver un poco por dentro, que este control en concreto, que usa un QML, tiene definido lo que es el QML en sí, pero el componente, el delegado, que es el que pinta cada registro, lo hemos derivado a un objeto que hemos creado nosotros, que compartimos nosotros. Este es el delegado. Si lo vemos en los ficheros JavaScript, perdón, QML que tenemos aquí, me entenderéis a qué me refiero. Y como veis está aquí en reutilizable. Aquí en el delegado, para los que sabéis un poco de QML, es lo que se pinta por cada elemento. Y lo que hemos hecho ha sido sacarlo a otro fichero. ¿Vale? Al sacarlo a otro fichero, ¿qué implica? Que podemos reutilizarlo. Y en mi ejemplo, lo que he hecho ha sido aprovechar ese delegado, que en el caso del PathView no parecía afectar a nada, pero en el caso del GridView también le he puesto el mismo delegado, y en ese caso, ¿qué sucede? Está pintando cada registro de igual forma como se hace en el otro caso. Esto quiere decir que además de poder reutilizar el objeto, estoy reutilizando ese componente delegado que puedo aplicar para la visualización de cada uno de los registros. Así que en cascada estoy aprovechando este componente en, bueno, pues como veis, en un montón de objetos. Más ejemplos de reutilización, porque aquí lo que estoy utilizando es simplemente la forma en que se pinta. Bueno, pues también he creado un botón. Entonces, vamos a ver aquí el ejemplo. Y aquí, por ejemplo, he creado un grid view al que le he añadido un botón que me permite modificar. Y bueno, como veis, he metido la pata porque resulta que he puesto el botón justo encima del texto. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación. Y vamos al grid view en el que he puesto el botón y lo he puesto abajo de mi control delegado. El error ha sido intencionado, ¿eh? Entonces, vamos a modificar el delegado y vamos a decir, bueno, pues si el texto abajo me molesta, vamos a subirlo arriba. Aquí simplemente tengo una serie de elementos texto que eran los que usaba y los he cambiado de orden. ¿Cuál es la intención de todo esto? Pues enseñaros cómo la modificación de este delegado se aplica a todos los elementos que lo estaban usando. Porque de lo que se trataba era de reutilizar precisamente ese delegado. Entonces vamos a ver primero cómo quedaría mi grid view con un botón que ahora presenta el texto arriba y ya no se pisa con el botón, ¿de acuerdo? Pero si vamos a, por ejemplo, el grid view anterior, veremos cómo de nuevo la información se pinta arriba. Y lo mismo sucederá también para el PathView que veíamos antes, para el otro listado, en el que también se pintará todo arriba. Entonces, todas las modificaciones que haga mi componente, sea un botón, sea en este caso el delegado que pinta cada registro, se aplicará a todos los objetos QML. Entonces, esta facilidad también nos la puede dar un desarrollador de QML, que además de desarrollar los objetos QML, nos haga los botones como nosotros queramos, nos presente los registros como nosotros queramos. Y, por último, por enseñaros otro ejemplo más de cómo añadir funcionalidad a nuestras aplicaciones de forma sencilla, pues aquí un compañero me ha pasado un ejemplo de cómo mostrar un listado, parece un poco más estándar, ¿no? Parece simplemente una rejilla. Bueno, veréis que hay como una barra de scroll que nos indica más o menos la posición en la que estamos en el listado. Es decir, el QML también nos aporta ciertas funcionalidades y en este caso, por ejemplo,
ese desarrollador, colega mío, a ver si lo podéis ver, ha hecho una funcionalidad que me permite eliminar de la lista de una forma más que aparente, ¿no? El usuario tiene que flipar con cómo se mueven los registros y cómo desaparecen de la lista. Incluso le he añadido la funcionalidad de eliminar todos los registros que tienen el mismo nombre. Entonces, todavía le estamos dando más funcionalidad. Y esto está afectando a esa lista que tenemos precisamente de registros. Luego, el QML no solo nos aporta diseño, sino que también nos aporta funcionalidad y sobre todo en áreas como la movilidad, pues nos van a aportar muchísima funcionalidad que nos va a ayudar a trabajar. Así que, y además, pues ya veis, con transiciones, efectos, todo lo que necesitemos para que el usuario se sienta cómodo trabajando y poder trabajar con nuestras aplicaciones también con gusto, ¿no? Bueno, pues este eran los ejemplos que os quería poner de cómo se puede trabajar con QML y compartirlo sin saber QML. Muchas gracias.